Hay momentos en los que la vida comienza a sentirse más pesada de lo que debería. No sucede de golpe, ni acompañado de un gran acontecimiento. Simplemente un día despiertas y notas que tu claridad está apagada, que tu cuerpo responde más lento, que tus pensamientos se dispersan en direcciones que no elegiste. Es un cansancio extraño, uno que no proviene del trabajo, ni de un problema concreto, sino de algo más silencioso, más profundo, casi imperceptible. La mayoría de las personas ignora estas señales. Dicen, estoy cansado, debe ser estrés, ya se me pasará. Pero dentro del mundo espiritual, esto tiene otro nombre, una fuga energética. Los antiguos sabios, desde los maestros herméticos hasta los monjes del desierto y los místicos del oriente, sabían que el ser humano no se vacía por lo que hace, sino por lo que tolera sin darse cuenta. Decían que nuestra energía se pierde no a través de grandes tragedias, sino a través de pequeños hábitos que se repiten todos los días, como gotas que horadan una piedra. Tus pensamientos pueden drenar tu energía. Tus emociones también. Pero sobre todo, la drenan esos microcomportamientos que pasas por alto porque siempre han estado ahí. Los que parecen inocentes. Los que no cuestionas. Los que se volvieron parte de tu identidad sin permiso. Esos hábitos invisibles, tan sutiles que no tienes palabras para describirlos, construyen grietas en tu campo energético. Y por ahí, sin que lo notes, se escapa tu fuerza vital. No estás roto. No estás fallando. No has perdido tu poder. Lo que ocurre es que estás filtrando tu energía hacia lugares que ya no te corresponden. Hermes Trismegisto decía que la energía sigue a la conciencia, y con esta frase señalaba algo fundamental: donde pones tu atención, pones tu vida. Y si tu atención está atrapada en hábitos que no elegiste, tu energía se diluye, se fragmenta, se desgasta. Este video no trata sobre aprender a protegerte del mundo. Trata sobre aprender a protegerte de ti mismo. De las partes de tu identidad que actúan en automático, de los pensamientos heredados, de las emociones que ya no te representan, del ruido que absorbes sin darte cuenta. A medida que avancemos, verás que ninguna fuga energética es casual. Cada una revela una historia. Un miedo. Un vacío. Una herida que pide ser escuchada. Y al reconocerlas, algo empieza a cambiar. Tu energía se ordena. Tu mente respira. Tu cuerpo deja de luchar. Tu aura deja de sangrar luz. Este es un viaje hacia el interior. Un recorrido para identificar los hábitos invisibles que drenan tu energía y el camino silencioso para cerrarlos uno por uno hasta recuperar tu fuerza original. Ahora sí. El viaje comienza. Capítulo 1. La naturaleza de tu energía y por qué se agota sin razón aparente. Antes de poder reconocer dónde se escapa tu energía, necesitas comprender qué es exactamente eso que estás perdiendo. No es fuerza física. No es motivación. No es ganas. Lo que se pierde, cuando te sientes drenado, es algo mucho más antiguo y más delicado: tu energía de presencia, ese estado sutil que los maestros espirituales han intentado describir desde hace miles de años. En los textos herméticos se la llamaba la chispa del uno. Para los antiguos yogis era prana. Para los místicos cristianos, aliento divino. Para los taoístas, simplemente chi. Pero aunque cada tradición le dio un nombre distinto, todas coincidían en algo esencial: tu energía es la expresión más íntima de tu conciencia. No es algo separado de ti, es la forma en la que tu alma respira a través de tu cuerpo y tu mente. Y como toda respiración, puede ser profunda, estable, fluida, o puede volverse irregular, entrecortada, insuficiente. Tu energía no es solo cantidad. Es dirección. Es coherencia. Es intención silenciosa. Cuando tu energía está alineada, todo se siente más liviano. Tu mente piensa con claridad, tu cuerpo reacciona con suavidad, tus emociones se ordenan como un río que encuentra su cauce.
Pero cuando esa energía se dispersa, quedas atrapado en una especie de ruido interno, un desorden que no se manifiesta en un pensamiento concreto, sino en una sensación difícil de explicar. Estoy cansado y no sé por qué. No me pasa nada, pero no tengo fuerza. No estoy triste, pero tampoco estoy bien. Siento que algo se me escapa. Ese algo es tu energía. Y esto es importante. No se pierde por accidente. Se pierde porque es absorbida por lugares donde tu conciencia ya no debería estar. Así lo explicaba Paracelso cuando decía: la energía sigue a la atención y la atención sigue al deseo. Cada vez que tu atención se queda atrapada en pensamientos que ya no son tuyos, en emociones que heredaste, en expectativas que no te pertenecen, en situaciones que quieres sostener aunque te dañen, tu energía comienza a filtrar. No de golpe. No como un derrumbe repentino. Sino como un hilo delgado, constante, casi invisible. Lo mismo enseñaba Buda cuando afirmaba que el sufrimiento nace del apego inconsciente, no de aquello que amamos, sino de aquello que sostenemos sin darnos cuenta. Y aquí ocurre algo que casi nadie sabe. Tu energía vital no se renueva automáticamente. Puedes dormir, puedes descansar, puedes incluso meditar, pero si las fugas siguen activas, te levantarás igual de cansado. Porque el cuerpo descansa, pero la conciencia no. La fuga energética es un fenómeno silencioso, pero su impacto es enorme. Cuando ocurre, tus pensamientos se vuelven más ruidosos. Tu intuición se vuelve más débil. Tu paciencia se acorta. Tus emociones se vuelven densas. Tu propósito se oscurece. Y tu cuerpo comienza a tensarse sin motivo. No es que pierdas energía porque eres débil. La pierdes porque tu energía está yendo hacia lugares que ya no sostienen tu alma. Imagina que llevas una copa llena de agua sagrada. Una copa hermosa, antigua, cargada de tu vida interior. Pero la copa tiene pequeñas grietas, tan finas que apenas se notan. No se derrama un chorro. No hay un desastre visible. Pero gota a gota, la copa se vacía. Así funcionan los hábitos invisibles. No te quitan todo de golpe. Te quitan lo suficiente para que no puedas avanzar con claridad. Reconocer esto es el primer paso para cerrarlos. Y para comprenderlo verdaderamente, debemos avanzar hacia un hábito sutil, casi universal, que agota más energía que cualquier otro, y que muy pocas personas identifican. La necesidad de complacer y sostener lo que ya no te corresponde. Capítulo 2. El hábito invisible de complacer, cuando entregas tu energía sin darte cuenta. Hay un hábito silencioso que consume más energía que cualquier esfuerzo físico, más que cualquier emoción intensa, más que cualquier dolor visible, el hábito de complacer a los demás. No hablo de ayudar, ni de acompañar, ni de ser amoroso. Hablo de ese impulso interno en el que sacrificas tu verdad para sostener la expectativa ajena. Ese movimiento casi automático en el que eliges quedarte callado cuando querías hablar, decir que sí cuando todo tu cuerpo sentía un no, cargar pesos que no te pertenecen. Sostener vínculos que hace tiempo se volvieron demasiado estrechos para tu alma. Este hábito gasta energía porque nace de un lugar muy distinto al amor. Nace del miedo. Del miedo a no ser querido. Del miedo a ser rechazado. Del miedo a decepcionar. Del miedo a ser visto como alguien egoísta. Y el miedo, cuando opera en silencio, es el drenaje energético más perfecto que existe. Hermes Trismegisto decía: nada que se entrega desde la inconsciencia retorna al dador. Esa frase es tan simple como implacable. Cuando complaces para evitar el conflicto, no entregas amor. Entregas energía. Tu energía. Esa que necesitas para avanzar, para crear, para pensar con claridad, para sentirte vivo. Y lo más duro es que muchas veces no lo notas. Complacer se vuelve un reflejo. Una postura. Un personaje que te pones sin darte cuenta. Es la sonrisa automática. Él no te preocupes, yo lo hago. Él no pasa nada.
Él está bien. Aunque no esté bien. Aunque sí pase. Aunque sí duela. La psicología moderna lo llama fusión emocional, pero los místicos lo explicaron 1000 años antes. Cuando tu energía se adapta al campo emocional de otra persona, algo dentro de ti deja de respirarse a sí mismo. Paracelso enseñaba que cada alma tiene un centro de gravedad energético. Y que cuando ese centro se desplaza para que otro esté cómodo, el desgaste es inevitable. Complacer te hace abandonar tu centro. Y cuando abandonas tu centro, tu energía se vuelve inestable. Por eso cansa tanto. Por eso desgasta. No porque des demasiado, sino porque te das a ti mismo en lugares donde ya no deberías hacerlo. Y aquí aparece algo más profundo. Cuando complaces de forma constante, comienzas a construir una identidad que no te pertenece. Una identidad agradable. Una identidad fácil. Una identidad que todos valoran porque sostiene el equilibrio. Pero ese equilibrio no es real. Está pagado con tu energía. ¿Y sabes cuál es la consecuencia invisible? Cuando te toca recibir, ya no puedes. Cuando alguien quiere ayudarte, no sabes cómo. Cuando alguien te ofrece apoyo, sientes incomodidad. Porque tu identidad creó un personaje autosuficiente que sostiene todo, incluso cuando no puede más. Esa es la fuga. No en el acto de complacer, sino en la identidad que te obliga a seguir complaciendo. Los maestros del Zen lo explicaban con una metáfora sencilla. Quien carga una máscara durante años comienza a olvidar dónde está su rostro. Y cuando olvidas tu rostro, olvidas también tu centro. Y donde no hay centro, la energía se pierde. Pero aquí viene algo importante. Este hábito no se corta criticándote ni forzándote a ser diferente. Se corta recuperando tu centro. Recordando qué es lo que tú quieres, aunque al principio no lo digas. Recordando cómo suena tu voz interior cuando ya no está atada al miedo. Recordando que no necesitas sostenerlo todo. Y cuando empiezas a recordar, surge claridad. La claridad de ver que nunca fuiste un sostén indispensable. Que nunca fue tu responsabilidad alimentar el equilibrio emocional de los demás. Que nadie espera que te sacrifiques tanto, salvo la parte de ti que no sabe cómo dejar de hacerlo. Este hábito, el de complacer, es la primera fuga. Porque es la más antigua. Porque se instala en la infancia. Porque se confunde con ser bueno. Y porque gasta energía todos los días un poco. Ahora que lo reconociste, podemos avanzar a un drenaje aún más profundo, más sutil y más extendido. La preocupación constante por cosas que no dependen de ti. Ese es un drenaje emocional que puede consumir la mitad de tu energía sin que lo notes. Y hacia allí vamos. Capítulo 3. La preocupación constante, el drenaje silencioso que consume la mitad de tu energía. Hay un desgaste de energía tan común que la mayoría de las personas lo considera parte de su personalidad. Dicen, yo soy así, siempre me preocupé por todo, no puedo evitarlo. Pero la preocupación no es una característica, ni un rasgo innato, ni una forma de sensibilidad. La preocupación es un hábito mental aprendido, un reflejo condicionado por la incertidumbre, un intento fallido de controlar lo que no se puede controlar. Y aunque parezca suave e inofensiva, es una de las fugas energéticas más destructivas que existen. Lao Tse lo decía con claridad. Lo que no está en tus manos, no debes cargarlo en tu mente. Pero nuestra mente moderna hace lo contrario, intenta anticipar lo inesperado, resolver lo que aún no existe, protegerse de escenarios que tal vez nunca ocurran. Y mientras lo hace, consume combustible interior, mucho más del que imaginas. La preocupación es un gasto constante, un movimiento sutil de la conciencia que crea tensión incluso cuando estás quieto. Preocuparse es como tener un programa en segundo plano abierto en tu mente. No lo ves. No hace ruido. Pero consume memoria, espacio, energía vital. Y así pasan las horas. Y cuando llega la noche, el cansancio no tiene explicación lógica. No hiciste demasiado.
No cargaste peso. No tuviste un día especialmente duro. Pero estás agotado. ¿Por qué? Porque tu energía no se gastó en la acción, sino en la anticipación. Buda describía la preocupación como un deseo de controlar lo incontenible. Es una búsqueda desesperada de seguridad en un mundo que siempre cambia. Y esa búsqueda drena porque es imposible de completar. La preocupación nunca termina. Nunca queda satisfecha. Es insaciable. Por eso desgasta tanto. Pero lo más importante es que la preocupación no solo te roba energía, te roba presencia, te desconecta de la hora, te desplaza de tu cuerpo. Te arrastra a escenarios imaginarios donde siempre estás tratando de evitar lo peor. Imagina que tu mente es como un faro. La luz del faro ilumina el presente, lo que está frente a ti. Pero cuando te preocupas, la luz del faro deja de señalar lo real y apunta hacia lugares que no existen. Un futuro imaginado, un miedo heredado, un y si, que no termina nunca. Y donde va la luz, va la energía. Esa es la ley. Por eso, cuando te preocupas, tu cuerpo se contrae. La respiración se vuelve superficial. Tu pecho se endurece. Tu sistema nervioso se tensifica. La digestión cambia. Y tu mente entra en un estado de alerta suave que te acompaña todo el día. No es ansiedad extrema. No es crisis emocional. Es un modo silencioso de supervivencia. Y vivir en modo supervivencia es, por definición, agotador. Los antiguos místicos conocían este drenaje y lo llamaban la dispersión del espíritu. Decían que el alma se fragmenta cuando la mente corre detrás de cosas que no le pertenecen. Jesús lo explicaba así: basta a cada día su propio afán. Una frase sencilla, pero profundamente espiritual: no cargues hoy el peso de un mañana que aún no existe. Paracelso decía que cada persona tiene un depósito limitado de energía diaria. Y que uno de los peores usos de esa energía es gastar la mitad intentando resolver problemas que todavía no han ocurrido. Y aquí aparece la verdad que nadie quiere admitir. Preocuparte no te hace responsable. Te hace vulnerable. La responsabilidad actúa. La preocupación imagina. La responsabilidad decide. La preocupación agota. La responsabilidad observa y ajusta. La preocupación teme y repite. Y aunque la preocupación parezca un acto de cuidado, en realidad es una fuga. Una fuga emocional que se abre cada vez que tu mente abandona el presente para vivir en escenarios hipotéticos. Pero aquí está lo más importante. Todas las fugas pueden cerrarse. Y la preocupación, aunque parece inevitable, también puede transformarse. Para eso, necesitamos entender la raíz. ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Por qué tu mente salta hacia el futuro? ¿Qué creencia alimenta esa tensión interior? Y para responderlo, debemos avanzar hacia otro drenaje profundamente humano. La costumbre de cargar emociones que no te pertenecen, una fuga tan extendida que atraviesa familias enteras, relaciones, lugares de trabajo e incluso generaciones completas. Ese será nuestro siguiente capítulo. Capítulo 4. Cargar emociones que no son tuyas, la fuga más sutil del alma. Hay una fuga energética tan silenciosa, tan delicada, tan normalizada, que la mayoría de las personas vive toda su vida sin descubrirla: cargar emociones que no te pertenecen. Y esto es más común de lo que imaginas. No porque seas débil, ni porque seas demasiado sensible, sino porque tu sistema energético está diseñado para percibir lo que hay alrededor. Pero percibir no significa absorber. Y ahí está el problema: muchas veces absorbes sin darte cuenta. Los sabios del desierto lo explicaban así: lo que entra en tu corazón sin permiso, se alimenta de tu luz. Y esa es la imagen perfecta. Cuando cargas emociones ajenas, aunque lo hagas con la mejor intención, tu luz empieza a dividirse. Parte ilumina tu propio camino, y parte se desvía hacia caminos que no son tuyos. Cargar emociones ajenas no ocurre solo en situaciones intensas. Ocurre en los gestos cotidianos.
Cuando sostienes la tristeza de alguien porque no quieres verlo caer. Cuando absorbes el enojo de otra persona para que no escale el conflicto. Cuando contienes silencios que pesan más de lo que admites. Cuando intentas resolver la vida emocional de alguien que no está listo para resolverla. Cuando te conviertes en la columna del grupo, la familia, la pareja, los amigos. Lo haces porque te importa. Porque te duele ver sufrir. Porque crees que si no sostienes, algo se romperá. Pero hay una verdad que casi nadie reconoce. La emoción que sostienes por otro no se disuelve en ti, se queda en tu campo energético hasta que logra drenarte. Buda decía que la compasión verdadera nace de la claridad, no del sacrificio. Y esta frase es crucial. Si la emoción que cargas te hunde, no es compasión, es fusión emocional. Y la fusión emocional siempre drena. Aquí es importante distinguir algo que pocos entienden. Empatía no es absorción. Amor no es sacrificio. Acompañar no es cargar. Cuidar no es sostener el dolor emocional de otro en tu cuerpo. Cuando absorbes emociones ajenas, tu sistema energético entra en confusión. No sabe qué miedo es tuyo y cuál no. Qué tristeza nació en ti y cuál vino de afuera. Qué culpa te pertenece y cuál fue heredada. Qué responsabilidad es real y cuál es una carga prestada. Y en ese desorden, tan sutil que ni siquiera puedes describirlo con palabras, tu energía empieza a bajar. Tu cuerpo se tensa. Tu respiración se acorta. Tu mente se llena de ruido. Te sientes agotado sin motivo. Y lo más perverso es que crees que el cansancio es tuyo, cuando en realidad estás sosteniendo la carga emocional de otra persona. Jesús hablaba de esto cuando decía: mi yugo es ligero. Con esa frase estaba señalando que lo divino no pesa, lo pesado pertenece a lo humano cuando se aferra a lo que no le corresponde. La emoción ajena que cargas se vuelve pesada porque no nació en tu alma. No está hecha de tu energía. No está diseñada para ti. Y por eso, aunque intentes ser fuerte, aguantar, estar ahí para todos, tu energía se quiebra. Porque estás intentando contener lo que no te pertenece. Esto puede ocurrir incluso entre generaciones. Hay personas que cargan tristezas familiares antiguas, expectativas heredadas, culpas que no vivieron, dolores que ni siquiera son de su vida. La ciencia moderna lo llama memoria emocional. Las tradiciones antiguas lo llamaban karma colectivo. Y en ambos casos, el resultado es el mismo. Tu energía se fragmenta. La señal principal de esta fuga es inconfundible. Sientes cansancio emocional sin haber vivido nada intenso. Esa es la pista. Tu cuerpo reacciona no a tus emociones, sino a las de otros. La buena noticia es que esta fuga puede cerrarse. Pero para hacerlo, primero hay que reconocer 3 preguntas profundas. ¿Qué emoción estás cargando que no nació en ti? ¿Quién te enseñó que era tu responsabilidad sostenerla? ¿Qué parte de ti cree que si sueltas ese peso, alguien más no va a poder con su propia vida? Responder estas preguntas abre un espacio de libertad interior. Y ese espacio nos conduce al siguiente drenaje. La autocrítica constante, esa voz interna que no proviene del alma, sino de una identidad que aprendió a juzgarte incluso cuando no estás haciendo nada mal. Allí vamos ahora. Capítulo 5. La autocrítica constante, la voz interna que drena más energía que cualquier enemigo externo. La autocrítica es una de las fugas energéticas más profundas, no porque sea ruidosa, sino porque es constante. Actúa como un susurro que se mete entre tus pensamientos, como un eco que interrumpe tu intuición, como un juez invisible que evalúa cada movimiento. Y lo más curioso es que, aunque esa voz vive dentro de ti, no nació contigo. En el origen, no existía. Nadie llega al mundo criticándose. Un niño pequeño no se juzga. No dice esto lo hice mal, ni soy insuficiente, ni debería esforzarme más. El niño actúa, se equivoca, aprende y sigue. La vida es un flujo. Pero en algún punto de tu historia,
con una frase, con un gesto, con un silencio, con una comparación, con una expectativa, surgió una grieta. Una sensación de que no eras suficiente tal como eras. Y en esa grieta, lentamente, comenzó a formarse una voz. Esa voz aprendió rápido. Aprendió a vigilarte. Aprendió a anticiparse. Aprendió a corregirte incluso antes de que te equivoques. Aprendió a ser exigente para evitarte dolor. La intención fue protegerte. La consecuencia, drenarte. Los maestros de la tradición sufí decían que la voz que te hiere no es tu voz, es la sombra de quien te enseñó a temer. Y eso es exactamente la autocrítica, una sombra antigua, heredada, que se convirtió en costumbre interna. Esa voz no busca tu crecimiento. Busca evitar tu error. Y evitar el error es impedir el movimiento. Pero aquí está lo más interesante, la autocrítica no solo drena energía mental, también drena energía física. Cada vez que surge, tu sistema nervioso se activa de la misma manera que si estuvieras ante una amenaza. El cuerpo se contrae. La respiración se acorta. Los músculos se tensan. El pecho se encierra. La mente entra en estado de defensa. Y ese estado de defensa, repetido durante días, semanas, meses, consume cantidades enormes de energía vital. Paracelso lo explicaba diciendo: no hay veneno más fuerte que el juicio dirigido hacia uno mismo. Jesús señalaba lo mismo desde otro lugar cuando decía: un reino dividido contra sí mismo no puede sostenerse. Si tu mente te ataca y tu alma intenta avanzar, la energía se fragmenta. Una parte empuja, otra parte frena. Una parte quiere crecer, otra parte teme moverse. Ese conflicto interno permanente es uno de los drenajes más poderosos que existen. Y aquí aparece algo que casi nadie admite, pero todos sienten. A veces, el cansancio que arrastras no viene de tu vida, viene de tu diálogo interno. No estás agotado porque tuviste un día duro. Estás agotado porque llevas un día entero discutiendo contigo mismo. No estás cansado porque hiciste demasiado. Estás cansado porque tu mente no te dejó en paz. La autocrítica es como un agujero diminuto en una vasija de agua sagrada. No se ve, no hace ruido, no parece grave. Pero con el paso del tiempo, la vasija se vacía igual. Y cuando tu energía se vacía, empiezas a dudar de tu propio valor. Te preguntas si realmente eres capaz. Te criticas incluso cuando logras algo. Minimizas tus avances. Amplificas tus errores. Y sin darte cuenta, comienzas a creerle a la voz. Le das autoridad. Le das identidad. Le das espacio. Hasta que ya no sabes dónde termina tu conciencia y dónde empieza tu autocrítica. Pero hay un punto de inflexión, un instante crucial donde algo cambia. Cuando decides observar esa voz sin obedecerla. Cuando escuchas sus palabras como quien escucha el viento, pasa, mueve, pero no decide. Ese gesto, pequeño pero poderoso, comienza a cerrar la fuga energética. La autocrítica no desaparece, deja de gobernar. La voz no se calla, pierde fuerza. El juicio no se extingue, pierde poder. Y tu energía regresa. Regresa a tu cuerpo. Regresa a tu intención. Regresa a tu camino. Los maestros Zen llamaban a este momento el retorno al observador. Cuando dejas de ser el criticado y te conviertes en quien mira al crítico. Entonces la energía vuelve hacia ti como un río que encuentra su cauce. Este capítulo es importante porque prepara el terreno para uno aún más profundo. El drenaje energético que surge cuando tu alma queda atrapada en el pasado no resuelto. Esa dimensión emocional donde la energía se estanca, se repite y se queda detenida en experiencias que ya no existen. Hacia allí nos dirigimos ahora. Capítulo 6. El pasado no resuelto, la energía atrapada en lo que ya no existe. Hay un tipo de drenaje energético que no se siente como un agujero, sino como un peso.
No te jala hacia afuera como las emociones ajenas, ni te presiona como la autocrítica, ni te dispersa como la preocupación. Este drenaje es diferente, te retiene. Te deja estancado, detenido en un punto de tu historia emocional donde tu energía nunca terminó de liberarse. Es lo que los antiguos llamaban el pasado no resuelto. El pasado no resuelto no es simplemente un recuerdo doloroso. Es una parte de tu alma que quedó atrapada en un instante que nunca terminó del todo, una conversación que no dijiste, una decisión que no tomaste, un duelo que no viviste, una verdad que callaste, una versión de ti que quedó incompleta. Jesús hablaba de esto cuando enseñaba que la verdad os hará libres. La verdad no solo libera la mente, libera la energía atrapada en los momentos donde fuiste menos de lo que tu alma pedía ser. La energía estancada del pasado actúa como un nudo. Imagina un río que fluye con naturalidad, pero en un punto del camino, las piedras forman un dique. El agua sigue llegando, pero no puede avanzar. Se acumula, se vuelve densa, se vuelve pesada. Lo mismo ocurre con tu energía cuando arrastras experiencias que no terminaste de procesar. Por eso, aunque busques avanzar, algo te detiene. Te sientes listo para cambios grandes, pero una parte de ti no se mueve. Quieres nuevas oportunidades, pero la energía no sostiene el impulso. Intentas manifestar, pero algo antiguo te ala hacia atrás. La psicología lo llama memoria somática. Las tradiciones místicas lo llamaban impresión del alma. En ambos casos significa lo mismo. Tu energía sigue respondiendo a un evento que ya terminó, pero cuya huella quedó viva dentro de ti. Los maestros taoístas enseñaban que lo que no aceptas, te controla. Y esta frase apunta directamente a esta fuga energética. La energía atrapada en el pasado te controla porque tú no la has mirado de frente. Y aquí hay algo muy importante. El pasado no resuelto no siempre se manifiesta como dolor evidente. Muchas veces aparece como apatía sin razón, falta de entusiasmo por la vida, confusión inexplicable, dificultades para tomar decisiones, nostalgia persistente, rechazo al cambio, miedo a repetir errores, sensación de estar detenido, incapacidad de cerrar ciclos, sensación de que algo falta aunque todo esté bien. Estas señales son pistas. Indican que tu energía está dividida entre tu presente y un momento emocional que nunca se cerró. Paracelso decía que el alma no avanza mientras haya un fragmento mirando hacia atrás. Y es así, una parte de ti quiere avanzar hacia tu futuro. Y otra parte permanece cuidando una herida que no has permitido que sane. Esa división es el drenaje. Porque la energía, cuando no está unificada, pierde potencia. Cuando tu pasado tira hacia un lado y tu presente hacia el otro, tu energía se desgasta en tensión interna. Es como intentar caminar con un pie en el agua y otro en la tierra. No avanzas y el esfuerzo te agota. Una de las señales más profundas de esta fuga es la repetición. No solo de patrones, sino de emociones. Vuelven los mismos miedos, las mismas dudas, los mismos impulsos de huida, las mismas voces internas. Tu alma intenta mostrarte, una y otra vez, el lugar donde tu energía quedó encerrada. Pero aquí viene algo liberador. No tienes que revivir el pasado para sanar el pasado. No necesitas volver a entrar en el dolor. No necesitas recrear la herida. No necesitas reabrir la historia. Solo necesitas reconocer que una parte de tu energía quedó detenida allí. En una versión antigua de ti que hizo lo mejor que pudo con la conciencia que tenía. Buda decía que el sufrimiento persiste cuando la mente insiste. El pasado no sanado persiste cuando tu energía insiste en volver donde ya no pertenece. Cerrar esta fuga no es olvidar. Es aceptar. Aceptar que ese capítulo ya se vivió. Que ya no necesitas cargarlo. Que ya no eres la misma persona que lo atravesó. Que ya no necesitas que esa versión de ti te proteja. Y cuando esa aceptación ocurre, profunda,
sincera, interna, algo se libera. La energía regresa. La claridad regresa. El impulso vital regresa. El entusiasmo despierta. El cuerpo respira. Es como si la piedra que bloqueaba el río se desintegrara de pronto. Y el agua encontrara su cauce natural una vez más. Y cuando esa energía vuelve a fluir, el alma lo siente. Porque hay una ligereza que ninguna técnica puede fabricar. La ligereza de haber recuperado algo que siempre te perteneció. Ahora que vimos este drenaje, uno de los más antiguos y profundos, podemos pasar a otro igual de poderoso, la fuga energética que ocurre cuando reprimes lo que sientes. Cuando tu alma quiere expresarse pero tu mente la contiene. Ese es el siguiente paso del viaje. Capítulo 7. Reprimir lo que sientes, la fuga energética de la emoción contenida. Hay un tipo de drenaje energético que no se nota hacia afuera, pero lo consume todo hacia adentro, la represión emocional. Es una fuga sigilosa, casi invisible, que no se manifiesta con lágrimas ni con gritos ni con gestos desbordados. Se manifiesta con silencios prolongados, con tensiones acumuladas, con sonrisas que disimulan, con frases cortas que esconden mundos enteros. Reprimir lo que sientes no es lo mismo que controlar tus impulsos. No es sabiduría. No es fortaleza. No es equilibrio. La represión emocional es un mecanismo de supervivencia que, cuando se convierte en costumbre, comienza a drenar tu energía más íntima. El Tao Te Ching dice: lo que no fluye, se estanca, lo que se estanca, se pudre. Y esto también ocurre en el alma. La emoción que no fluye, porque no te permitiste sentirla, expresarla, nombrarla o moverla, se convierte en una acumulación de energía sin salida. Y toda energía que no se mueve busca un lugar donde alojarse, en el pecho, en la garganta, en el estómago, en los hombros, en la espalda, en la mandíbula. La represión emocional es una de las causas más comunes de cuerpo cansado, mente saturada y espíritu apagado. No porque la emoción sea negativa, sino porque sostenerla sin permitirle salir cuesta energía. Es como contener agua en un recipiente que no fue diseñado para eso. Puedes hacerlo un tiempo. Puedes sostenerlo otro tanto. Pero llegará un momento en el que ese recipiente, tu cuerpo, tu sistema nervioso, tu energía vital, no pueda contener más. Reprimir una emoción no la extingue. La congela dentro de ti. Y lo congelado pesa. Lo congelado duele. Lo congelado drena. Muchos dicen: no quiero pensar en eso. Prefiero no sentir. Lo dejo para después. Mejor lo ignoro. Pero ignorar una emoción no es un acto neutral. Es un acto energético. Y todo acto energético tiene un precio. Buda lo explicaba con una frase hermosa y profunda. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. La emoción reprimida no desaparece, se convierte en un drenaje continuo. Y ese drenaje se reconoce fácilmente por señales sutiles. Tu ánimo fluctúa sin motivo claro. Te sientes cansado incluso después de descansar. Tu mente se dispersa con facilidad. Te cuesta concentrarte. Te irritas por cosas pequeñas. Tienes tensión en el pecho o en la garganta. Sientes vacío, pero no tristeza. Duermes, pero no descansas. Estas señales no indican debilidad. Indican saturación. Paracelso decía que el cuerpo grita lo que el alma calla. Cuando reprimes lo que sientes, tu cuerpo comienza a hablar por ti. Con tensión, con cansancio, con palpitaciones, con suspiros que salen de la nada. Y cada uno de esos signos es un recordatorio de que tu energía está siendo utilizada para mantener una emoción encerrada. Pero aquí viene la parte más profunda. La emoción que reprimes no siempre es tristeza. A veces es enojo nunca expresado. A veces es miedo que te dio vergüenza admitir. A veces es culpa heredada. A veces es decepción. A veces es amor. Amor no dicho. Amor contenido.
amor que no supiste dónde colocar. Y toda emoción, sea cual sea, necesita movimiento. Porque la emoción es energía en acción. Cuando la frenas, la energía queda detenida. Y esa detención es la fuga. Jesús hablaba del perdón no como acto moral, sino como acto liberador. Lo que desatas en la tierra, queda desatado en el cielo. Lo que expresas aquí adentro, se libera también en tu alma. Expresar una emoción, aunque sea en soledad, aunque sea en silencio, aunque sea en un cuaderno, aunque sea en una oración, no es debilidad. Es higiene energética. Es cerrar una fuga. Es permitir que tu energía, antes atrapada en sostener ese peso, regrese a ti. Y cuando eso ocurre, lo sientes inmediatamente. Un suspiro profundo que no sabías que necesitabas. Una ligereza en el pecho. Un brillo de claridad en la mente. Un cansancio que se transforma en descanso real. Como si hubieras soltado una piedra que cargaste durante demasiado tiempo. Reprimir no protege. Reprimir consume. Reprimir no te hace fuerte. Reprimir te apaga lentamente. Pero estamos avanzando. Y ahora que entendiste cómo se drena tu energía al contener lo que sientes, podemos entrar en un terreno todavía más profundo, la fuga energética que ocurre cuando te comparas con los demás. Esa fricción interna que erosiona tu autoestima y distorsiona tu camino. Y hacia allí iremos ahora. Capítulo 8. La comparación constante, la fuga que distorsiona tu valor y divide tu energía. Entre todas las fugas energéticas ocultas, hay una especialmente sutil porque se siente moderna, normal, inevitable, la comparación. Comparamos nuestra vida con la de otros, nuestro ritmo con el de otros, nuestros logros con los de otros, nuestra apariencia, nuestra historia, nuestra capacidad, incluso nuestra espiritualidad. Y aunque parezca solo un pensamiento, la comparación rompe algo profundo en el alma, la integridad energética. Compararte no solo te roba paz, te roba dirección. Cuando comparas tu camino con el camino de alguien más, tu energía deja de avanzar hacia donde tu alma quiere ir, para desviarse hacia donde tu mente cree que debería ir. La comparación divide tu energía en dos fuerzas opuestas. Una que te empuja a crecer. Y otra que te arrastra hacia el juicio. Y esa división es drenaje. Los maestros del Zen decían que el bambú no envidia al pino, y no porque el bambú sea sabio y el pino arrogante, sino porque cada ser conoce su naturaleza. El bambú sabe que su misión no es ser alto, sino ser flexible. El pino sabe que su misión no es doblarse, sino sostener. Cuando un ser humano se compara, olvida su naturaleza esencial. Y olvidar quién eres siempre consume energía. La comparación es corrosiva porque crea un vacío interior que intentas llenar con esfuerzo, exigencia o ansiedad. Ves a otros avanzar y entonces sientes que te estás quedando atrás, aunque en realidad estás en tu propio tiempo. Ves a otros lograr lo que tú deseas y tu mente dice que algo falta en ti, cuando en realidad lo único que falta es comprensión del ritmo de tu alma. Jesús hablaba de esto de una manera simbólica cuando decía: cada árbol da fruto según su especie. No puedes pedir uvas a un olivo, ni higos a un rosal. No puedes pedirte a ti lo que no está en tu esencia. Y cuando lo haces, cuando fuerzas un ritmo, un camino, una identidad que no es la tuya, tu energía se quiebra. La comparación surge por una creencia. La creencia de que siempre hay algo que deberías estar haciendo mejor. Y esa creencia se alimenta sola. Te muestra solo lo que te falta. Es experta en ignorar tu historia, tus esfuerzos, tus heridas, tu proceso. Solo mira hacia afuera, nunca hacia adentro. Pero lo más desgastante no es lo que la comparación te dice. Lo más desgastante es lo que te hace sentir. Esa sensación de no pertenezco. De no es suficiente. De ya debería estar más adelante. De me falta algo. Toda emoción que nace de la comparación es artificial.
Y toda energía que alimenta lo artificial, se fuga. Buda enseñaba que la raíz del sufrimiento es el deseo de ser diferente de lo que eres. La comparación convierte ese deseo en tensión y la tensión en drenaje. Porque cuando te comparas, tu energía se orienta hacia afuera. Hacia lo que otros hacen, hacia lo que otros muestran, hacia lo que otros proyectan. Y toda energía que se orienta hacia afuera te deja vacío adentro. La comparación también deforma tus logros. Cuando dependes de los resultados de otros para medir tu valor, tu energía pierde dirección. Ya no avanzas para crecer, sino para alcanzar. Ya no creas para expresarte, sino para competir. Ya no caminas para disfrutar el camino, sino para no quedarte atrás. Esta inversión de propósito es devastadora para la energía. Es como correr hacia adelante mirando hacia los costados. Tu cuerpo avanza, pero tu mente se dispersa. Tu alma se inclina hacia un lado, tu energía hacia el otro. El avance se vuelve torpe, inseguro, ineficiente. Y es por eso que después de un día donde no hiciste nada especial, igual puedes sentirte agotado. Porque la comparación trabaja en silencio. Satura tu mente. Tensa tu cuerpo. Te exige sin darte nada a cambio. Pero hay algo que los sabios de todas las tradiciones coinciden en afirmar. La comparación se disuelve cuando recuerdas tu propósito. Tu alma no vino a competir. Vino a expresarse. Vino a expandirse en su propio tiempo. Vino a aprender lo que necesita aprender, ni un minuto antes, ni un minuto después. Cuando miras tu vida con los ojos de tu propia historia, no con los ojos de quien camina otro camino, la energía vuelve a ti. Vuelve la calma. Vuelve la claridad. Vuelve la sensación de avanzar a tu ritmo. Y desde ese lugar, desde esa recuperación interior, podemos entrar al siguiente drenaje energético. El exceso de estímulos, un fenómeno moderno que erosiona el foco, altera la vibración y dispersa la energía mental sin que lo notes. Ese será el terreno del próximo capítulo. Capítulo 9. El exceso de estímulos, la dispersión silenciosa que fragmenta tu foco y tu energía. Hay una fuga energética que antes no existía en el mundo antiguo. Ni los sabios herméticos, ni los maestros taoístas, ni los ascetas del desierto, ni los monjes tibetanos tuvieron que lidiar con ella. Es una fuga moderna, reciente, silenciosa y devastadora. El exceso de estímulos. Nunca en la historia hubo tantos sonidos, imágenes, notificaciones, voces, mensajes, opiniones, comparaciones, microconflictos y demandas simultáneas. Tu mente no solo procesa lo que ves, procesa lo que imagina, lo que compara, lo que anticipa, lo que recuerda, lo que teme, lo que interpreta. Y en este océano de estímulos, tu energía se dispersa sin que lo notes. Hermes Trismegisto enseñaba que aquello que divide la atención, divide la fuerza. Los estímulos constantes dividen tu atención en fragmentos tan pequeños que la fuerza de tu energía se debilita. Es como intentar encender un fuego con chispas dispersas. Ninguna alcanza la intensidad suficiente para generar llama. Así opera la mente sobreestimulada. No estás cansado porque hiciste mucho. Estás cansado porque tu energía está repartida en 100 lugares al mismo tiempo. El exceso de estímulos crea una forma de agotamiento nueva. El agotamiento por saturación. La mente no puede respirar. El alma no puede asentarse. La energía no puede enraizarse. Antes, el ritmo de la vida permitía pausas. Se amanecía despacio, se caminaba despacio, se comía despacio, se pensaba despacio. Había espacio para el silencio. Había espacio para escuchar el alma. Había espacio para procesar y digerir emociones. Hoy no. Hoy todo empuja hacia adelante sin descanso. La información no se detiene. La pantalla no se apaga.
la mente no descansa. Y ese ritmo crea un drenaje constante que erosiona la estabilidad energética. Buda lo anticipó de forma poética. El ruido exterior es el eco del ruido interior. Pero hoy, el ruido exterior se multiplicó tanto que invade incluso a quienes buscan paz. ¿Y cuál es el efecto energético de esta sobrecarga? Fragmentación. Fragmentación mental. Fragmentación emocional. Fragmentación espiritual. Tu energía, que debería ser un río coherente, se convierte en un conjunto de pequeños canales dispersos. Un pensamiento aquí, una preocupación allá, un impulso más allá, un estímulo nuevo cada segundo. Y en ese estado, se vuelve imposible mantener la claridad profunda que tu alma necesita para manifestar, para intuir, para crear, para escuchar la voz interior. Paracelso decía que la energía necesita dirección única para convertirse en poder. Cuando hay demasiados estímulos, esa dirección única desaparece. La energía pierde intensidad. La fuerza interior se debilita. La mente se siente saturada. Y llega un momento en el que incluso las pequeñas tareas se sienten enormes. El exceso de estímulos también altera el sistema nervioso. Tu cuerpo entra en un estado de alerta suave, permanente. No es ansiedad extrema. No es crisis. Es microestrés repetido. El sonido del teléfono, la noticia que no necesitabas leer, el mensaje que te interrumpe, la comparación después de abrir una red social, el ruido mental que se enciende cada vez que te expones al mundo. Ese microestrés consume más energía de la que crees. Los taoístas lo explicaban así. Nada crece en un suelo que nunca descansa. Tu alma necesita pausas. Tu energía necesita espacio sin interrupción. Tu conciencia necesita silencio. El exceso de estímulos crea un vacío interno que no proviene de la tristeza, sino de la desconexión. Cuando hay demasiadas voces afuera, la voz interior se vuelve indistinguible. Y cuando la voz interior se apaga, la energía se pierde. La señal más clara de este drenaje es la siguiente. Sientes que no puedes concentrarte, aunque quieras. Sientes que no puedes estar quieto, aunque tu cuerpo lo pida. Sientes que tu mente está llena, pero vacía al mismo tiempo. No te falta disciplina. No te falta fuerza de voluntad. Lo que te falta es espacio interior. Pero esta fuga puede cerrarse. No huyendo del mundo, sino recuperando la capacidad de pausar. De elegir. De proteger tu mente como protegerías un santuario. De reducir estímulos hasta que tu energía vuelva a reunirse en un solo cauce. Y cuando eso ocurre, la claridad regresa. La creatividad regresa. El sentido interno regresa. Y el alma comienza a escucharse de nuevo. Ahora que comprendiste cómo los estímulos fragmentan tu energía, podemos pasar al siguiente drenaje. El exceso de responsabilidades, esa carga autoimpuesta que hace que tu alma viva en modo sostener en lugar de vivir en modo ser. Allí iremos ahora. Capítulo 10. El exceso de responsabilidades, cuando cargas más de lo que tu alma aceptó llevar. Entre todas las fugas energéticas que desgastan el cuerpo y nublan la mente, hay una que se esconde detrás de virtudes admiradas por la sociedad, la responsabilidad. Pero no cualquier responsabilidad. No esa que nace del amor, del compromiso, de la madurez espiritual. No. Me refiero al exceso de responsabilidades, esa carga silenciosa que surge cuando intentas sostener más de lo que tu alma aceptó llevar. A simple vista, parece algo noble. Ser la persona que siempre está ahí. Ser el que resuelve. Ser el que sostiene. Ser el que mantiene la calma cuando todos caen. Ser el que carga más, porque puede. La sociedad admira al fuerte. La familia descansa en él. Los amigos lo buscan. El trabajo lo premia. Pero el alma se quiebra.
El exceso de responsabilidades es una fuga energética porque te obliga a vivir en un estado de sobrecarga constante, donde la energía vital se utiliza no para expandirte, sino para sostener lo que ya no te corresponde. Los sabios del desierto explicaban este desgaste con una frase antigua. Lo que sostienes más allá de tu medida, se convierte en tu prisión. Cuando cargas más de lo que tu alma puede sostener, pierdes energía en 3 direcciones. 1. Energía que gastas resolviendo lo que no te toca. 2. Energía que gastas anticipando lo que puede fallar. 3. Energía que gastas manteniendo la imagen de fortaleza. Porque eso es lo más sutil, muchas de las responsabilidades que llevas no son tareas, son personajes. La identidad del fuerte. Del que no pide ayuda. Del que no suelta. Del que aguanta. Del que no puede fallar. Y ese personaje es un drenaje constante. Jesús decía: mi carga es ligera. No porque la vida lo fuera, sino porque él no cargaba lo que no era suyo. No sostenía culpas ajenas. No se adjudicaba el destino de otros. No trataba de corregir lo que cada alma debía aprender por sí misma. El exceso de responsabilidades surge cuando crees que, si sueltas, algo malo va a ocurrir. Que si dejas de estar en todos los frentes, alguien sufrirá. Que si bostezas, descansas o bajas la guardia, todo se caerá. Pero esa es una ilusión del ego. La vida no depende de tu sobreesfuerzo. La vida se sostiene sola. Y cada persona tiene su propio maestro interior, sus propios ciclos, sus propias lecciones. No puedes hacer el camino por nadie. Cuando te conviertes en sostén permanente de otros, tu energía ya no circula. Se estanca. Se endurece. Se tensa. Y esa tensión se convierte en agotamiento. El exceso de responsabilidades no solo drena energía mental, afecta el cuerpo. La espalda se tensa. Los hombros se elevan. El pecho se cierra. El estómago se contrae. Las noches se vuelven inquietas. Todo el cuerpo asume la postura de alguien que carga demasiado peso. Paracelso explicaba que el cuerpo refleja el alma que se sobrecarga. Y la física moderna lo confirma. Cuando una persona vive en modo sostener, su sistema nervioso entra en un estado crónico de alerta. No es ansiedad abierta. No es miedo evidente. Pero es una alerta suave e incesante que drena la energía vital. La señal más clara de este drenaje es esta. Sientes que nunca terminas. Que siempre hay más para hacer. Que nunca podés descansar del todo. Que incluso cuando estás quieto, seguís cargando. Y aquí viene una verdad profunda que los antiguos repetían una y otra vez. No todo lo que puedes sostener debes sostenerlo. La madurez espiritual no es cargar más. Es cargar lo correcto. Lo necesario. Lo auténtico. Lo que tu alma eligió. Y cuando sueltas las cargas que nunca fueron tuyas, la responsabilidad emocional de otros, la presión de ser fuerte, la obligación de sostener vínculos, la necesidad de controlar todo, la energía regresa de inmediato. La vida comienza a respirar a través de ti. Tu cuerpo se liviana. Tu mente se aclara. Tu espíritu se expande. Y entonces sucede algo hermoso, lo que antes era un peso se convierte en movimiento. Sientes que avanzas con menos esfuerzo. Que vuelves a vibrar. Que algo en ti se acomoda, se ordena, se libera. Ahora que entendiste cómo el exceso de responsabilidades erosiona tu energía, podemos entrar en otro drenaje igual de profundo, la falta de límites. Esa puerta abierta por donde tu energía se escapa cada vez que dices sí cuando tu alma quería decir no. Ese será nuestro próximo capítulo. Capítulo 11. La falta de límites, la puerta abierta por donde tu energía se escapa sin que lo notes. Si hubiera que elegir una sola fuga energética que resume silenciosamente la mayoría de las demás, sería esta, la falta de límites. No hablamos de muros, ni de confrontación, ni de cerrar el corazón. Los límites verdaderos no separan, ordenan.
Ponen a cada energía en su lugar. Preservan tu centro. Protegen tu camino. Y, sin embargo, la mayoría de las personas vive sin ellos. No porque no los necesiten, sino porque nunca aprendieron a construirlos. Los límites sanos no enseñan a los demás cómo tratarte. Te enseñan a ti cómo tratarte cuando los demás olvidan cómo hacerlo. La falta de límites surge de muchos lugares. Del deseo de agradar. Del miedo al conflicto. Del temor a perder vínculos. De la inseguridad emocional. De la necesidad de ser útil. De la costumbre antigua de priorizar a otros. Pero hay un origen aún más profundo. La idea inconsciente de que tu energía no es valiosa. Hermes Trismegisto lo dijo con una precisión que atraviesa los siglos. El valor que crees tener es el valor que tu energía adopta. Si secretamente crees que debes dar más, sostener más, ceder más, explicar más, tu energía se entregará sin resistencia. Y la falta de límite se convertirá en una fuga permanente. La mayoría de las personas descubre demasiado tarde que tener límites no es rechazo. Es autocuidado espiritual. Es decir, mi energía es sagrada, no voy a entregarla en cualquier dirección. El problema es que, cuando no tienes límites claros, tu energía se dispersa. Dices sí cuando tu cuerpo grita no. Aceptas compromisos que te agotan. Participas en conversaciones que no deseas. Te involucras en dramas ajenos. Te haces cargo de responsabilidades que no son tuyas. Y lo más sutil, soportas la cercanía emocional de personas que ya no pueden caminar contigo. Cada vez que permites algo que tu alma no quiere permitir, se abre una fuga. Una pequeña, casi invisible al principio, pero constante. Una fuga de atención, de claridad, de fuerza vital. Los maestros budistas explicaban que la compasión sin límites es autodestrucción disfrazada de virtud. Porque dar sin medida, sin conciencia, sin equilibrio, no es amor. Es autoabandono. Y el autoabandono es una de las fugas más fuertes. Cuando no tienes límites, la energía se escapa en tres direcciones. 1. Se escapa hacia lo que sostienes por obligación. Lo que sostienes porque toca sostenerlo. Lo que haces por culpa, por expectativa, por presión externa. 2. Se escapa hacia lo que toleras en silencio. Las conversaciones que no quieres tener. Los vínculos que ya no suman. Las dinámicas que te desgastan. Las cargas emocionales que no elegiste. 3. Se escapa hacia lo que permites por miedo. El miedo a quedarte solo. El miedo a ser juzgado. El miedo a decepcionar. El miedo a parecer egoísta. Pero hay una verdad espiritual que rompe este ciclo. Los límites no alejan a las personas correctas, alejan a las personas que ya no vibran contigo. Los límites no rompen vínculos. Revelan quién puede caminar contigo y quién no. Quién te respeta y quién solo te utiliza. Quién ve tu luz y quién quiere consumirla. Jesús decía: dejad que vuestro sí sea sí y vuestro no, no. No hablaba de disciplina. Hablaba de integridad energética. Porque cada vez que tu no interior se convierte en un sí externo, pierdes energía. Los límites no tienen que gritarse, ni explicarse, ni discutirse. Un límite verdadero es silencioso, firme, tranquilo. Nace de la claridad, no del miedo. Y cuando nace de la claridad, se siente en el cuerpo como descanso. Cuando empiezas a poner límites, algo extraordinario ocurre. Tu energía comienza a regresar. Regresa en forma de calma. Regresa en forma de claridad mental. Regresa en forma de fuerza. Regresa en forma de dignidad interior. Regresa en forma de presencia. Tu alma reconoce que por fin fuiste leal a ti mismo.
Y la energía responde a esa lealtad con abundancia. Este capítulo marca un punto de inflexión, porque ahora podemos pasar a un drenaje aún más profundo. El autosabotaje, esa fuerza interior que no quiere dañarte, sino protegerte, aunque en el proceso termine frenando tu expansión. Hacia ese terreno avanzamos ahora. Capítulo 12. El autosabotaje, cuando tu energía lucha contra tu propia expansión. El autosabotaje es una de las fugas energéticas más enigmáticas porque actúa desde dentro, como una fuerza silenciosa que frena tu crecimiento justo en el punto donde estás listo para avanzar. No es mala intención. No es debilidad. No es fracaso. El autosabotaje es un mecanismo antiguo de protección, creado por tu identidad para evitar que cruces umbrales que una parte de ti aún teme atravesar. Los sabios herméticos decían que la mente se aferra a lo conocido, incluso cuando lo conocido duele. Y esa es la esencia del autosabotaje, un pacto inconsciente con la comodidad, incluso si la comodidad te estanca. El autosabotaje se manifiesta de formas sutiles. Procrastinas justo cuando estás por lograr algo importante. Dudas cuando todo se está alineando. Te distraes cuando necesitas concentrarte. Te llenas de tareas secundarias para evitar lo esencial. Te convences de que no estás listo. Te pones excusas sofisticadas para no avanzar. Sientes miedo al éxito tanto como miedo al fracaso. Y aunque parezca extraño, esta fuga energética no es un enemigo. Es una parte de ti intentando cuidarte, a su manera, de aquello que interpreta como peligroso, la expansión. El cambio. Lo desconocido. La apertura. La visibilidad. La vulnerabilidad. Jesús hablaba de esto cuando decía: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No se refería al cuerpo físico, sino a la parte de la identidad que teme al cambio. La expansión implica renuncia. Renunciar a tu versión anterior. Renunciar a la identidad que conocías. Renunciar a un modo de vivir que dominabas. Y esa renuncia puede resultar amenazante para la parte de ti que busca seguridad a cualquier costo. El autosabotaje es la tensión entre dos energías. La energía del alma que quiere avanzar. Y la energía del ego que quiere proteger. Cuando estas dos energías chocan, el resultado es drenaje. La fuga no se produce porque falles en algo, sino porque tu energía se divide. Una parte empuja hacia adelante. La otra parte jala hacia atrás. Es como si intentaras remar con dos remos en direcciones opuestas. No avanzas. Y el esfuerzo te agota. Los maestros del Zen enseñaban que lo que resistes, persiste. El autosabotaje persiste porque resistes una parte de ti. La parte que teme. La parte que duda. La parte que quiere mantenerte a salvo. Pero aquí está la verdad profunda. El autosabotaje no se sana con fuerza, sino con compasión. No se elimina con disciplina, sino con conciencia. No se vence empujando más fuerte, sino escuchando lo que está protegiendo. ¿Cuándo te detienes antes de avanzar? ¿Qué estás intentando evitar? ¿El juicio? ¿La exposición? ¿La responsabilidad? ¿La posibilidad de fallar? ¿La posibilidad de triunfar? ¿La necesidad de cambiar tu vida si las cosas salen bien? El autosabotaje drena tu energía porque te mantiene atrapado en un ciclo infinito. Quieres avanzar, pero te frenas. Te frenas, pero te culpas. Te culpas, pero lo intentas de nuevo. Lo intentas, pero te vuelves a detener. Y ese conflicto interno consume enormes cantidades de energía emocional. Es el equivalente espiritual de tener un pie en el acelerador y otro en el freno. No importa cuánta gasolina tengas. No importa cuánta potencia haya en tu motor. La energía se quema sin moverte.
Paracelso explicaba que el alma se desgasta más en la duda que en el error. Y esto es clave. Tu energía no se pierde cuando te equivocas. Se pierde cuando dudas antes de actuar. La duda repetida es drenaje. La indecisión repetida es drenaje. La resistencia repetida es drenaje. Pero hay un momento, un punto exacto donde el autosabotaje puede comenzar a disolverse. Cuando reconoces que no estás fallando, sino defendiéndote. Cuando entiendes que esa parte de ti no quiere arruinar tu vida. Quiere protegerte del cambio que aún no sabe cómo habitar. Escucharla sin obedecerla. Comprenderla sin permitirle gobernar. Ese es el camino. Y cuando lo haces, algo maravilloso ocurre. Tu energía deja de dividirse. Tu fuerza regresa. Tu claridad se expande. Avanzas sin lucha, sin tensión, sin desgaste. Porque ya no caminas contra ti. Caminas contigo. Este capítulo nos prepara para otro drenaje profundo. La autonegación, esa costumbre de postergarte, de ponerte en último lugar, de creer que siempre hay alguien más importante que tú. Una fuga tan común que muchos la confunden con humildad espiritual. A eso nos dirigimos ahora. Capítulo 13. La autonegación, cuando tu alma se acostumbra a estar en último lugar. De todas las fugas energéticas que hemos explorado hasta ahora, hay una que suele disfrazarse de virtud, de humildad, de madurez o incluso de bondad espiritual. Y por eso es tan peligrosa. Es la autonegación, la costumbre silenciosa de ponerte en último lugar, incluso cuando tu alma está pidiendo a gritos volver al centro. La autonegación es sutil. No aparece como sacrificio dramático. No suena como renuncia dolorosa. Se manifiesta como pequeñas decisiones diarias. Cuando postergas tus necesidades para atender las de los demás. Cuando te callas lo que deseas para no molestar. Cuando aceptas recibir menos de lo que das. Cuando te acostumbras a vivir con menos energía, menos espacio, menos tiempo, menos respeto, porque otros lo necesitan más. Y así, día tras día, tu alma aprende algo peligroso. Que su luz no es prioridad. Los grandes maestros espirituales, desde Buda hasta Jesús, coincidían en algo profundo. No puedes amar al mundo si te niegas a ti mismo. El amor verdadero, el que nutre, el que eleva, el que transforma, no nace del sacrificio, sino del desbordamiento. Solo puedes dar desde la plenitud, lo demás es deuda emocional disfrazada. Pero la autonegación enseña lo contrario. Te convence de que tu camino espiritual consiste en renunciar a tus deseos, a tus límites, a tu descanso, a tu visión. Y nada podría estar más lejos de la verdad. Los místicos cristianos decían que lo que niegas en ti, lo convertirás en sombra. Y esa sombra, tarde o temprano, se convertirá en agotamiento, frustración, resentimiento, cansancio emocional y drenaje energético. La autonegación drena porque desconecta. Desconecta tu cuerpo de tu intención. Desconecta tu voz de tu verdad. Desconecta tu energía de tu propósito. Desconecta tu presente de tu alma. Cuando vives en autonegación, todo tu sistema entra en un estado de supervivencia suave pero continuo. Tu cuerpo siente que debe aguantar. Tu mente siente que debe resistir. Y tu alma siente que debe esperar. Pero nadie puede esperar eternamente. La energía que debería moverte hacia adelante se destina a sostener la inercia, a mantener la calma exterior, a sostener la apariencia de equilibrio. Y así comienza la fuga. Una fuga que no se ve porque se esconde en frases como «Estoy bien. No importa. Después lo hago. No necesito eso. No quiero que me lo den. Puedo esperar. Me arreglo solo». Cada una de esas frases suena madura. Pero energéticamente es una renuncia. La renuncia a validar lo que sientes, lo que deseas, lo que necesitas. Y esa renuncia se convierte en filtración. No una filtración fuerte que te derrumba de inmediato.
sino una filtración lenta que con los meses, con los años, va apagando tu fuego interno. Los taoístas explicaban esto con una metáfora simple. El pozo que nunca se llena no puede dar agua. Un alma que se niega a sí misma no puede generar energía, porque toda su fuerza vital se va en sostener un falso equilibrio donde todos pueden recibir, excepto tú. Paracelso enseñaba que la energía sigue la dignidad interna. Y encierra una sabiduría profunda. Si tú no te colocas en tu lugar, la energía tampoco lo hará. Si tú no te eliges, la vida no sabrá cómo hacerlo. Si tú no te honras, tu vibración bajará y empezará a atraer experiencias que confirmen esa autonegación. Y así, la autonegación no solo te drena. Crea un ciclo. Un ciclo donde recibes menos de lo que das. Un ciclo donde te conformas con menos de lo que mereces. Un ciclo donde normalizas sentirse vacío. Un ciclo donde la vida parece pedirte más de lo que estás preparado para entregar. Pero la verdad espiritual es liberadora. Tu alma no vino a esta vida para ser silencio. Vino para ser dirección. Vino para ser expresión. Vino para ser presencia. La autonegación es una memoria emocional, no un destino. Y se deshace cuando vuelves a ocupar tu lugar en tu propia vida. Cuando te dices la verdad. Cuando te escuchas primero. Cuando reconoces tus límites. Cuando aceptas tus deseos. Cuando te permites recibir. Cuando recuerdas que ser espiritual no es desaparecer, sino expandirte. Y cuando eso ocurre, tu energía cambia. Vuelve a tu cuerpo. Vuelve a tu pecho. Vuelve a tu voz. Vuelve a tu camino. Tu alma, que estuvo esperando pacientemente, recupera su asiento. Y desde ese asiento, la energía se organiza en un nuevo orden interior. Un orden donde tú existes, tú cuentas, tú decides, tú importas. Este capítulo es esencial porque nos prepara para uno de los drenajes más profundos, uno que opera en silencio, sin dolor, pero con consecuencias enormes. La resistencia al cambio, ese hábito invisible que consume más energía que cualquier transformación real. Hacia ese lugar iremos ahora. Capítulo 14. La resistencia al cambio, la fuga que agota tu energía antes de que la vida pueda. Hay una fuga energética que no viene de lo que haces, ni de lo que sientes, ni siquiera de lo que callas. Es una fuga que proviene de lo que te niegas a soltar, aunque sabes, profundamente, que ya no puede quedarse en tu vida. Hablo de la resistencia al cambio, una de las tensiones internas más desgastantes que puede experimentar el alma. La resistencia al cambio no se siente como miedo agudo, ni como dolor inmediato. Se siente como peso. Como quietud forzada. Como un nudo en la energía. Como esa sensación extraña de que estás intentando avanzar con una parte de ti mirando hacia atrás. Los sabios herméticos enseñaban que todo lo que no fluye, se corrompe, todo lo que se corrompe, drena. Y esta frase, tan antigua como precisa, revela el corazón de este drenaje. Cuando resistes un cambio que tu alma ya aceptó, la energía se estanca. Y en ese estancamiento, pierdes fuerza. ¿Por qué ocurre esto? Porque toda transformación implica un movimiento interior, un reacomodamiento profundo de tus estructuras emocionales, mentales y espirituales. Y el alma está diseñada para cambiar. Para soltar lo viejo, para abrirse a lo nuevo, para renovarse como las estaciones, para crecer como las raíces de un árbol que buscan tierra fresca. Pero la mente teme. La mente se aferra. La mente prefiere la incomodidad conocida antes que la posibilidad desconocida. Prefiere un viejo dolor antes que una nueva incertidumbre. Prefiere repetir patrones que explorar territorios vacíos. Buda decía que la mayor causa de sufrimiento es aferrarse. Aferrarse no a lo hermoso, sino a lo familiar. La resistencia al cambio es un conflicto entre tu alma, que ya dio el paso, y tu identidad, que aún teme darlo.
Y esa contradicción drena energía de forma brutal. Porque no estás viviendo el pasado. Pero tampoco estás viviendo el presente. No estás avanzando hacia el futuro. Pero tampoco estás retrocediendo a donde estabas. Te quedas en un espacio intermedio, una tierra de nadie donde tu energía se divide, se fragmenta, se desgasta. El drenaje de la resistencia al cambio ocurre así. 1. Tu alma quiere moverse. 2. Tu mente quiere quedarse. 3. Tu energía se tensiona entre dos direcciones opuestas. Es como intentar caminar mientras alguien tira de tu ropa hacia atrás. No avanzas, pero gastas una enorme cantidad de energía intentando sostener un equilibrio imposible. Y aquí aparece lo más sutil. Resistir el cambio no es una decisión racional, es un hábito emocional. Un reflejo aprendido. Una protección antigua. Muchas veces resistimos porque hubo un cambio en el pasado que dolió. Porque hubo una pérdida que nos marcó. Porque hubo un salto que no salió bien. O porque interpretamos que soltar algo es traicionar una parte de nuestra historia. Pero el alma tiene otra lógica. Otra visión. Otro ritmo. El Tao Te Ching dice: la vida es río, solo su cauce permanece. Tú eres el cauce. Todo lo demás, todo, está hecho para cambiar, vínculos, creencias, identidades, roles, deseos, decisiones, caminos. Cuando te resistes, tu energía se convierte en represa. Se acumula sin fluir. Se vuelve pesada. Se vuelve densa. Y esa densidad se traduce en cansancio constante, sensación de estancamiento, dificultad para tomar decisiones, pérdida de inspiración, ansiedad suave, falta de motivación, apatía emocional, un peso en el pecho o en la espalda, sensación de caminar arrastrando algo invisible. Todo esto no proviene de tu presente. Proviene de lo que te niegas a dejar ir. La resistencia al cambio también se manifiesta de otra forma. Esperar que el camino cambie sin que tú cambies primero. Esperar nuevos resultados sin revisar viejas actitudes. Desear un nuevo capítulo sin cerrar el anterior. Querer avanzar mientras sigues sosteniendo lo que te detiene. Y eso es drenaje. Porque lo nuevo no puede entrar mientras lo viejo ocupe su lugar. Jesús enseñaba: no se pone vino nuevo en odres viejos. Espiritualmente significa: no puedes recibir una realidad distinta con la misma estructura interna. Soltar no es perder. Soltar es permitir. Soltar es abrir espacio. Soltar es liberar la energía que estaba retenida para que puedas avanzar. El verdadero drenaje no viene del cambio. Viene de resistirlo. Y cuando finalmente sueltas, cuando aceptas lo que tu alma ya decidió, ocurre una liberación energética inmediata. Respiras mejor. Piensas mejor. Sientes más liviano. Duermes más profundo. La mente se despeja. El cuerpo deja de luchar. Y la vida vuelve a moverse. Porque la energía regresa al flujo natural. El flujo de un alma que avanza. Este capítulo nos abre la puerta hacia otro drenaje igual de profundo, uno que opera desde el pensamiento y altera tu vibración sin que lo notes. La negatividad mental, ese hábito sutil de anticipar lo peor, interpretar desde la sombra y alimentar posibilidades que consumen tu energía antes de que la vida pueda mostrarse tal como es. Hacia ese territorio nos dirigimos ahora. Capítulo 15. La negatividad mental, cuando tu mente crea tormentas que tu energía apaga. Hay fugas de energía que se sienten como peso, otras que se sienten como tensión, otras que se sienten como ruido emocional, y luego está esta. La negatividad mental, un drenaje extremadamente sutil que no siempre se reconoce porque ocurre en un lugar al que nadie presta verdadera atención,
el espacio invisible entre tus pensamientos. La negatividad mental no siempre se manifiesta como pesimismo abierto, ni como tristeza constante, ni como visión sombría del mundo. A veces es más discreta. A veces es solo una tendencia interna a anticipar problemas, a imaginar escenarios desfavorables, a interpretar las señales desde la sombra. Es ese hábito casi automático de pensar: seguro algo va a salir mal. No va a funcionar. Ya me pasó antes. Es demasiado difícil. No es para mí. ¿Y si pierdo? ¿Y si no puedo? No parece mucho. Pero cada uno de esos pensamientos, cada microtormenta mental, consume energía real. Los maestros tibetanos explicaban que el pensamiento negativo es un ladrón silencioso, roba sin que el guardián lo note. Ese guardián eres tú. Y el ladrón es una corriente mental que nadie te enseñó a vigilar. La negatividad mental no viene de la verdad. Viene de la memoria emocional. Viene de heridas antiguas. Viene de decepciones pasadas. Viene de miedos heredados. Viene de personas que te enseñaron a desconfiar del futuro. Viene de un cerebro entrenado para sobrevivir, no para expandirse. Y por eso drena. Porque intenta defenderte, pero lo único que hace es agotarte. Paracelso decía que lo que imaginas, lo alimentas, lo que alimentas, te habita. La negatividad mental no crea solo pensamientos, crea vibración. Y esa vibración consume tanto combustible interno que podrías sentirte exhausto solo por un día entero de anticipación mental. La negatividad fragmenta tu energía de 3 formas. 1. Te lleva al futuro antes de tiempo. Tu mente va a un lugar donde tu cuerpo no está preparado para ir. Y ese desfasaje genera tensión. 2. Te desconecta del presente. La energía no fluye donde debería. Se va hacia lo que temes, no hacia lo que vives. 3. Te hace gastar energía en posibilidades que no existen. Tu cuerpo reacciona a pensamientos ficticios. Tu sistema nervioso entra en alerta por cosas que nunca sucederán. Y esa falsa emergencia te drena. La negatividad mental también distorsiona tu percepción. Como un cristal oscuro puesto frente a tus ojos, exagera los riesgos, minimiza las oportunidades, amplifica los problemas, reduce tu confianza y te hace ver tu camino con un brillo opaco. La mente negativa tiene una arquitectura muy específica. Siempre interpreta desde la herida, nunca desde la esencia. Siempre desde la defensa, nunca desde la apertura. Siempre desde la limitación, nunca desde la posibilidad. Buda decía: lo que piensas, lo conviertes. No es una frase motivacional. Es una ley energética. La energía sigue a la mente, incluso cuando la mente se extravía. Cuando tu mente mira hacia la sombra, tu energía la sigue. Y cuando tu energía sigue a la sombra, baja su vibración natural. Y cuando baja la vibración, todo se vuelve más pesado. Las tareas, los vínculos, los desafíos, los sueños. Pero aquí está lo más importante. La negatividad mental no se corrige pensando positivo. Eso solo crea tensión. La negatividad mental se transforma aprendiendo a ver sin concluir, a observar sin anticipar, a mirar sin proyectar miedo. El Tao lo explicaba así: el sabio mira a la nube sin imaginar tormenta. La experiencia está en el presente. La tormenta está en la mente. ¿Pero por qué la negatividad drena tanta energía? Porque la mente negativa funciona como un órgano hiperactivo, interpreta, analiza, anticipa, evalúa, descarta, reconstruye y vuelve a analizar. Es una maquinaria encendida sin descanso. Y mantener esa maquinaria consume energía vital, apenas comparable con cualquier esfuerzo físico. La señal más clara de este drenaje es esta. Terminas el día agotado sin haber hecho nada particularmente exigente. Ese cansancio viene del ruido mental, no de la acción. De la preocupación anticipada, no de la vida real. De la imaginación,
no de la experiencia. De la sombra, no de la luz. Pero la negatividad no es tu enemiga. Es una parte de ti que aprendió a temer antes de tiempo. Y esa parte merece ser escuchada, no reprimida. Porque en el momento en que la escuchas con conciencia, la energía deja de dividirse. La mente se serena. El cuerpo descansa. La vibración se eleva. La claridad regresa. Este capítulo nos prepara para un drenaje igual de profundo, uno que ocurre cuando tu alma sigue atada a expectativas irreales, esas expectativas que no nacen de tu esencia, sino de lo que aprendiste a creer que debería ser. Y hacia allí vamos ahora. Capítulo 16. Las expectativas irreales, la fuga que nace del debería ser y no del alma. Entre todas las fugas energéticas, hay una que no proviene del pasado, ni de los demás, ni de tus heridas, ni de los estímulos externos. Esta fuga nace de un origen más silencioso, más íntimo y más exigente, las expectativas irreales, esas imágenes internas que te dicen cómo debería ser, cómo debería sentir, cómo debería ir tu vida según estándares que nunca nacieron en tu alma. Las expectativas irreales son una arquitectura mental que se forma a partir de la cultura, la familia, la sociedad, la comparación y la historia emocional. Crecen como semillas invisibles que luego se convierten en cadenas suaves, tan suaves que a veces se confunden con motivación, disciplina o crecimiento. Pero no lo son. Son drenaje. Hermes Trismegisto decía que el alma se expresa en el ser, no en el deber. Cuando vives desde el debería, vives desde una idea que no te pertenece. Y nada drena más la energía que sostener identidades prestadas. Las expectativas irreales generan tres grandes fracturas en tu energía. 1. Dividen tu ser entre lo que eres y lo que crees que deberías ser. Esa división crea tensión, culpa, vergüenza y autoexigencia. 2. Generan un horizonte inalcanzable. Por más que avances, nunca es suficiente. Y ese nunca es suficiente desgasta el corazón. 3. Mantienen tu alma en un estado de insatisfacción crónica. No importa lo que logres, siempre parecerá poco. Esta fuga no se manifiesta como caos, sino como vacío. No se siente como dolor agudo, sino como cansancio emocional. Es una sensación de estar viviendo para una imagen que nunca termina de completarse. Los maestros del Zen explicaban que la expectativa es la distancia entre lo que es y lo que imaginas. Y esa distancia consume energía. Cada debería abre un espacio interno en el que tu alma se pierde. Jesús hablaba de esto cuando enseñaba: la verdad os hará libres. La verdad no es lo que debería ser. La verdad es lo que ya eres, y desde ahí, lo que puedes llegar a ser. Cuando vives desde expectativas irreales, te conviertes en tu propio carcelero. La energía se drena intentando alcanzar una versión perfecta de ti mismo que no coincide con tu naturaleza auténtica. Y aquí aparece una parte muy sutil. Las expectativas irreales pueden surgir incluso dentro del camino espiritual. Debería estar más evolucionado. Debería sentir más paz. Debería haber superado esto. Debería ser más sabio, más sereno, más iluminado. Debería vibrar más alto. Estas expectativas, aunque parezcan nobles, son trampas del ego espiritual. No vienen del alma. El alma no exige, invita. No fuerza, guía. No compara, reconoce. Buda decía: el camino no es perfecto, el caminante tampoco. Pero ambos son verdaderos. Y la verdad del camino es el único lugar donde la energía se sostiene. Las expectativas irreales también distorsionan la percepción. Hacen que veas tus avances como insuficientes. Hacen que midas tu crecimiento desde un punto imposible. Te hacen sentir que siempre te falta algo para estar a la altura. Y eso drena tu energía porque te mantiene en lucha contra ti mismo.
Una lucha invisible, interna, silenciosa, pero constante. Es como intentar llenar una vasija sin fondo. Por más que viertas agua, nunca la verás llena. Y tu energía cae una y otra vez en ese vacío. ¿Cómo reconocer que estás viviendo desde expectativas irreales? Muy simple. Cuando tu progreso no te da paz, sino presión. Cuando tus logros no te alegran, sino que te exigen más. Cuando tu crecimiento espiritual se siente como una carrera. Cuando tu automejora se convierte en deuda. Cuando tu alma se siente cansada incluso cuando avanza. Ese cansancio viene del debería ser, no del camino real. Pero hay una noticia poderosa. Esta fuga se cierra no alcanzando la expectativa, sino dejándola caer. Dejar caer lo que nunca fue tuyo. Dejar caer la imagen heredada. Dejar caer el ideal imposible. Dejar caer la exigencia. Dejar caer la comparación. Dejar caer el personaje espiritual que intentaba sostener. Y cuando esa caída ocurre, no se siente como pérdida. Se siente como alivio. Se siente como verdad. Se siente como respirar por primera vez después de mucho tiempo. Porque el alma solo puede expandirse desde donde está. No desde donde cree que debería estar. Este capítulo abre el camino hacia otro drenaje igual de profundo. La desalineación con tu propósito interior, esa sensación de que tu energía se dispersa cuando no estás caminando hacia la dirección que tu alma realmente eligió. Y ese será nuestro próximo destino. Capítulo 17. La desalineación con tu propósito, cuando tu energía se dispersa porque no camina hacia donde tu alma quiere ir. Hay fugas que vienen de hábitos cotidianos. Otras nacen de heridas emocionales. Otras provienen del miedo o de la autoexigencia. Pero hay una fuga que no se siente como tensión ni como ruido, sino como un vacío suave, persistente, difícil de explicar. La desalineación con tu propósito interior. La desalineación no duele como una herida abierta. No se siente como ansiedad. No se manifiesta como un conflicto visible. Es más silenciosa, más profunda. Es una sensación de estar viviendo, avanzando, cumpliendo, funcionando, pero sin dirección. Como si estuvieras caminando en círculos dentro de tu propia vida. Hermes Trismegisto enseñaba que la energía sigue al propósito como el río sigue la gravedad. Cuando tu propósito está claro, la energía fluye. Cuando tu propósito está olvidado, la energía se dispersa. La desalineación ocurre cuando haces lo correcto para el mundo, pero no lo correcto para tu alma. Cuando sigues el camino esperado, pero no el camino verdadero. Cuando avanzas porque tienes que avanzar, pero cada paso te aleja un poco más de ti. Es un drenaje invisible porque no se percibe como desgaste, sino como falta de plenitud. Como si algo dentro de ti estuviera apagado. No por tristeza, sino por falta de sentido. Los maestros del Zen lo describían como el cansancio de caminar sin destino. No estás cansado por lo que haces. Estás cansado porque no sabes para qué lo haces. La desalineación se manifiesta en señales muy sutiles. Te levantas sin verdadera motivación. Sientes que avanzas, pero sin rumbo. Te ocupas, pero no te inspiras. Tienes días llenos, pero un corazón vacío. Logras cosas, pero no te llenan. Cumples metas, pero no resuenan. Funciona el mundo externo, pero no vibra tu mundo interno. Este drenaje es tan fuerte porque tu alma está diseñada para moverse hacia un propósito específico. Cuando caminas fuera de él, tu energía se divide entre dos corrientes. La corriente del deber y la corriente del destino. Y donde hay división, hay desgaste. Jesús hablaba de esto con una claridad luminosa cuando decía: donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. No hablaba de riqueza material. Hablaba de dirección, de camino.
de propósito, de aquello que enciende la chispa de tu existencia. Cuando tu vida se aleja de ese tesoro, de ese fuego interior, tu energía se apaga, no porque hagas algo malo, sino porque haces algo ajeno. La desalineación no significa que estés viviendo mal. Significa que estás viviendo lejos. Lejos de tu verdadera vocación. Lejos de tu verdadera expresión. Lejos de tu verdadera esencia. Y en esa distancia ocurre la fuga. Pero aquí hay una verdad que pocos comprenden. Tu propósito no es una meta, es una dirección interior. Y aunque a veces creemos haberlo perdido, el propósito nunca se pierde. Solo se oculta detrás de capas de ruido, miedo y expectativas. El Tao lo expresa con una frase casi perfecta. El camino se revela al caminante que se detiene a escuchar. No necesitas buscar el propósito afuera. El propósito te busca a ti cuando vuelves al silencio. La desalineación drena tu energía porque te obliga a vivir desde la mente, no desde el alma, desde la obligación, no desde la inspiración, desde la costumbre, no desde el sentido. Pero algo extraordinario ocurre cuando empiezas a alinearte de nuevo. La energía regresa con una fuerza que sorprende. Lo que antes te agotaba, ahora fluye. Lo que antes pesaba, ahora se aligera. Lo que antes dudabas, ahora lo ves claro. Lo que antes parecía imposible, ahora se siente natural. Porque cuando tu propósito te encuentra, tu energía deja de dividirse. Y cuando tu energía deja de dividirse, tu vibración sube. Y al subir la vibración, la vida se organiza sola a tu alrededor. Las oportunidades llegan. Las puertas se abren. Los caminos se aclaran. Las personas correctas aparecen. No por magia, sino porque al alinearte, dejas de resistirte a ti mismo. Este capítulo nos prepara para una de las fugas más profundas y menos reconocidas. La desconexión espiritual, ese estado en el que la energía no se pierde por exceso, sino por falta de conexión con lo que te trasciende. Y a ese territorio vamos ahora. Capítulo 18. La desconexión espiritual, cuando tu energía se apaga porque olvidaste la fuente que te sostiene. Hay fugas de energía que nacen de tus hábitos. Otras nacen de tus emociones. Otras nacen de tus pensamientos. Pero existe una fuga más grande que todas. Una que no se ve, no se nombra y no se suele reconocer. Porque no duele en el cuerpo ni en la mente, sino en algo más profundo. La desconexión espiritual. La desconexión espiritual no significa falta de fe, ni ausencia de creencias, ni alejamiento de lo sagrado. Es algo más sutil. Es la sensación de haber perdido tu eje interior. De haber olvidado que hay un lugar dentro de ti donde todo se ordena. De haber dejado en silencio esa voz profunda que susurra dirección, sentido y calma. Cuando estás desconectado espiritualmente, la vida sigue, pero tú no estás completamente presente. Funciona el cuerpo. Funciona la mente. Funcionan las rutinas. Pero algo esencial se apaga. Los maestros místicos lo describían como caminar con la lámpara apagada. No es oscuridad, pero tampoco es luz. En este estado, tu energía se vuelve frágil, porque ya no está sostenida por nada más grande que tú. Ya no fluye hacia una dirección trascendente. Ya no se renueva. Ya no se expande. Simplemente se consume. Jesús hablaba de esta desconexión cuando decía: separados de la vid, nada podéis hacer. Y no hablaba de religión. Hablaba de energía. De fuente. De conexión. De la necesidad espiritual de recordar que no eres solo la superficie de tu vida, sino la raíz silenciosa que la sostiene. Cuando la desconexión espiritual aparece, tu vibración baja. Tu intuición se apaga. Tu creatividad se ralentiza.
tu paz fluctúa con extrema facilidad. Y cualquier problema, por pequeño que sea, parece más grande de lo que realmente es. La desconexión drena tu energía de 3 maneras. 1. Pierdes claridad interior. Las decisiones se vuelven pesadas. La mente se llena de ruido. No sabes qué es intuición y qué es miedo. 2. Te desconectas de tu propia esencia. Empiezas a vivir para cumplir expectativas, no para expresar el alma. 3. Te desconectas del sentido. La vida se vuelve mecánica. Cumples, avanzas, produces. Pero no vibras. Los taoístas explicaban que cuando el espíritu se aleja, el cuerpo se agota. Porque el cuerpo humano no está diseñado para vivir desconectado de su dimensión profunda. El cuerpo puede sobrevivir, pero no puede sostener una vibración alta sin vínculo espiritual. Y aquí aparece lo más sutil. La desconexión no siempre ocurre por abandono. A veces ocurre por exceso. Exceso de ruido. Exceso de estímulos. Exceso de responsabilidades. Exceso de pensamientos. Exceso de movimiento interno. Exceso de exigencia espiritual. A veces no te desconectas porque dejaste la espiritualidad, sino porque huiste dentro de ella. La llenaste de reglas, metas, expectativas. Y en ese exceso, perdiste la esencia. La quietud que te conecta. La energía se drena porque la desconexión espiritual requiere un enorme esfuerzo para sostener una vida sin raíz. Todo se vuelve más pesado. Todo requiere más fuerza. Todo demanda más energía. Cada tarea, cada decisión, cada emoción, parecen consumir más de lo que deberían. Porque nada está sostenido desde el alma. Los antiguos decían que el ser humano tiene 2 respiraciones. La del cuerpo y la del espíritu. Cuando falta una, la energía no se multiplica, se divide. Pero cuando comienzas a reconectar, aunque sea 1 milímetro, algo en tu interior vuelve a encenderse. Un brillo suave. Una calma que no se explica. Una certeza que no viene de la mente. Una presencia que no viene del esfuerzo. No necesitas grandes rituales para reconectar. A veces basta con un silencio. Con cerrar los ojos. Con respirar profundo. Con recordar que no estás aquí por casualidad. Con sentir un instante de honestidad absoluta contigo mismo. Con llevar la atención al pecho y quedarte ahí. Con hablar con tu alma sin palabras. Porque la conexión espiritual no es un acto religioso. Es un acto energético. Es recordar quién eres más allá de la biografía. Más allá de los roles. Más allá de la historia. Más allá del ruido. Cuando vuelves a conectar, la energía regresa en oleadas. Más suave, más cálida, más tuya. La intuición vuelve a hablar. La inspiración vuelve a llegar. La mente se ordena. El cuerpo descansa. Y la vida recupera su brillo. Este capítulo cierra el ciclo de fugas. Y nos prepara para la transición más importante. Cómo recuperar la energía perdida. Cómo cerrar estas fugas. Cómo volver al centro. Cómo reconstruir un campo energético fuerte, luminoso, coherente y protegido. De eso trata el siguiente capítulo. Gracias infinitas a todos nuestros miembros, discípulos, alumnos y maestros de Conciencia TV. Su apoyo, su presencia y su energía hacen posible este espacio de expansión, silencio consciente y transformación. Cada vez que activan su membresía, no solo nos ayudan a sostener este canal, sino que siembran una intención en el campo, la intención de despertar juntos. Gracias por sostener esta comunidad con tanta fuerza y corazón. Estamos trabajando intensamente en traerles nuevos contenidos, más reveladores,
más misteriosos, más necesarios que nunca para saciar esa sed de sabiduría que arde en su alma. Porque sabemos que ustedes no buscan entretenimiento. Buscan verdad. Y a esa búsqueda le debemos todo. Estos son los beneficios que reciben según el nivel que han elegido con tanto amor. Nivel 1. Discípulos. Acceden a un libro exclusivo de Conciencia TV, con ejercicios prácticos para el proceso de manifestación y a audios privados que no están disponibles en ningún otro lugar. Nivel 2. Alumnos. Incluye todo lo anterior, más 3 libros adicionales y audios de un nivel más profundo y poderoso, además de acceso a una colección de audios descargables para que puedan escucharlos desde su celular sin conexión, donde sea que estén. Nivel 3. Maestros. Además de todo lo anterior, acceden a una biblioteca exclusiva con más de 200 libros espirituales, esotéricos y de sabiduría ancestral, que se actualiza constantemente con nuevo material reservado solo para ustedes. Gracias por caminar con nosotros. Esto apenas comienza.